Emigrar es ese estado donde estás feliz, pero con una profunda tristeza. Estas son frases de migrantes. Muy buenas noches, soy Ernesto Méndez Jaramillo y a nombre de todo el equipo que hace posible esta transmisión, le doy la más cordial bienvenida a nuestra comunidad migrante y sus familias que diariamente nos sintonizan a través de nuestra multiplataforma. Como usted lo sabe bien, nos puede encontrar en el 4.2 de TV4 en televisión abierta de lunes a viernes a las 8 de la noche. Nuestras redes sociales. Cualquier red social en la que nos quiera encontrar, la va a encontrar como Noticias TV4. Nuestro canal de YouTube, muy importante, está en la cuenta TV4 Guanajuato Oficial. También los números de teléfono 477-716-1820 y 800-719-1036. Quiero dar también la más cordial bienvenida a todo el público que nos sintoniza allá en los Estados Unidos y el sur de Canadá a través de la señal de Canal 22 Internacional. A todos ustedes, sean bienvenidos. Este es su programa Migraciones. Vamos a iniciar con lo siguiente. Estados Unidos cumple ya 10 meses sin liberar a migrantes detenidos. 10 meses. Le cuento que el Departamento de Seguridad Nacional confirmó que febrero del 2026 cerró como el 10º mes consecutivo en el que no se liberó a ninguna persona indocumentada detenida en la frontera. Según la información, este dato consolida una tendencia de disminución en los cruces fronterizos. La administración destacó que los encuentros en la frontera suroeste se mantienen en niveles que no se registraban desde hace 3 décadas. O sea, hace 30 años que no se veían estos niveles. Actualmente se reporta un promedio de 236 detenciones, lo que representa una reducción del 95% en comparación con los registros de la gestión anterior. Además, también informaron que febrero completó 13 meses seguidos con menos de 9,000 detenciones totales en dicha zona fronteriza, manteniendo la operatividad bajo un control estricto de retención. Y entonces, aquí viene la incógnita. ¿Por qué? Hace unos meses, el presidente Donald Trump rindió lo que ellos conocen como el discurso del Estado de la Unión, que no es otra cosa más que el informe de cómo se hicieron las cosas el año anterior y qué resultados hubo. Y en este discurso del Estado de la Unión llamó mucho la atención que el presidente dijo: hemos reducido los cruces fronterizos a cero. Cero. 236 detenciones diarias se llevan a cabo. Y esos son los que se detienen. Pero los que no se detienen, ¿cuántos son? Ahora, en una semana 236, pues ya son más de 1,000 personas que se les quisieron meter. Pero siempre, y esto es muy comprobado, el número de detenciones es muchísimo menor al número de cruces. Siempre ha sido así. Entonces, ¿cómo dice el presidente Donald Trump que se redujo a cero si todavía siguen pasando personas? Sigue habiendo encuentros. No es que ya no haya, sí hay. ¿Cómo no? Y en México somos testigos. A ver, apenas hace unos días acaban de encontrar un tráiler con 229 personas a bordo. El tráiler sí estaba ya en una pensión, sí, las personas estaban muy mal, pudo haber sido pues una tragedia, sin embargo no lo fue. Y si este tráiler no hubiera sido detenido, hubiera llegado a la frontera. Y muchos de estos 229 lo habían cruzado. Y volvemos a lo mismo. Este tráiler fue detectado. ¿Cuántos más pasan diariamente y se van rumbo a la frontera? Entonces, que no vengan a decir mentiras. Yo no digo que esté mal la reducción de número de encuentros. Muy bien, 95% ha bajado. Perfecto. Qué bueno que ha bajado. Y obviamente 95% en contra de lo que se registró en la administración de Biden tiene muchísima lógica. A ver, en la administración de Joe Biden, muchísimos venezolanos principalmente arribaban a Estados Unidos para entregarse a las autoridades y pedir asilo político. Muchos de ellos ya están en centros de detención y otros ya fueron deportados porque no eran sujetos de asilo, otros sí lo obtuvieron y se les fue retirado. Ya lo saben, ¿no? La historia que le hemos contado. Pero estaba la frontera abierta a que se pidiera asilo político. Por eso las cifras se elevaron tanto.
95% más bajo ahora, obviamente, cierre de fronteras, políticas migratorias más estrictas, obviamente iba a bajar el número. Pero de que hay, los hay. Que no mientan, que no digan que no. Mientras tanto, la administración Trump y la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se pronunció sobre estos resultados, vinculando directamente las cifras con las políticas implementadas por el Ejecutivo a través de un mensaje oficial. Noem enfatizó el cumplimiento de los objetivos de seguridad nacional y dijo: 10 meses consecutivos de cero liberaciones de migrantes ilegales en la frontera. El presidente Trump prometió asegurar la frontera y esa promesa se cumplió. Así lo dijo Noem, pero también, ¿sabe qué? Prometió 3,000 arrestos diarios y no han sucedido. Prometió una campaña de deportación masiva y tampoco ha sucedido, porque no le ha podido llegar a las cifras de Biden ni a las de Barack Obama en número de deportaciones. Aunque diga lo que diga y haga el ruido que quiera hacer, no le ha podido llegar ni a los talones a Biden y a Obama. Vamos a redes sociales, hay cambios importantes en UCI, siempre hay cambios. Esta dependencia ha tenido muchos cambios operativos desde que entró Donald Trump. Vamos a ver lo siguiente. Atención, noticia de último momento. El gobierno de Trump acaba de cambiar una regla en inmigración muy importante. Mentir en inmigración ahora tendrá consecuencias mucho más graves. Soy Julio, abogado de inmigración, y antes, si USCIS, UCIS, te acusaba de fraude con tu petición, muchos abogados te recomendaban retirarla. Y de esta manera, el gobierno no podía usar tu petición en tu contra en una investigación por fraude. Era una especie de salida de emergencia. Esto pasa mucho con personas que contratan un notario o alguien que no sabe de leyes y hacen peticiones equivocadas o con cosas que son mentiras. O quizá el inmigrante no quería mentir, pero el gobierno piensa que mintió por los errores que hizo el notario. Bueno, la estrategia de retirar esta petición equivocada o falsa ya no funciona. A partir de ahora, aunque la retires, USCIS también va a poder usarla en tu contra y dejarte marcado por fraude o por dar información falsa. Y esa marca puede seguirte para siempre. Podrán negarte visas, green cards, asilo, ciudadanía o cualquier beneficio migratorio. Por eso, y más que nunca, cada formulario o documento que le presentes al gobierno debe ser verdadero y debe estar bien hecho. Compartí la noticia para que todos sepan. Ahí lo tiene, siempre hay que estar informados. Yo le he dicho siempre, la información es buena o mala, es buena. Recibirla nos hace mucho bien porque pues, nos mantiene informados, sabemos qué sí y qué no hacer, aunque a veces nos duela escucharla, pero siempre es bueno estar informado sobre los diferentes cambios en la metodología y en los trámites que principalmente uno como migrante quiere hacer. Así es que si estos cambios en UCIS le favorecen, bien por usted. Si estos cambios en UCIS pues, le perjudican, busque a su abogado. Su abogado será quien le pueda decir cómo enfrentar estos cambios. Oiga, vamos con cosas que no deberían pasar, pero pasan. Y lamentablemente pasan en los Estados Unidos y lamentablemente le pasan a nuestra comunidad migrante. Resulta que una mujer llamó al ICE después de contratar a migrantes para arreglar su casa allá en Maryland y pues ya se la sabe, ¿no? Esta no es nueva, ha sido utilizada desde hace muchísimos años por gente abusiva. 6 trabajadores de origen guatemalteco fueron arrestados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, o el ICE, mientras trabajaban en una vivienda en Cambridge, Maryland. El operativo, que se volvió viral tras ser grabado en vivo, apunta a que la propia dueña de la casa fue quien alertó a las autoridades cuando los obreros terminaron de arreglar el techo de su casa. El arresto fue transmitido durante 30 minutos a través de redes sociales por Brian Polanco, un compañero de trabajo que presenció la escena pero no fue detenido por contar con residencia permanente en los Estados Unidos. El video que circula en plataformas digitales se escucha la narración indignada de quien graba mientras los agentes se llevan a los trabajadores. Hasta los vecinos y los que iban pasando aquí están queriendo apoyarnos, pero ya con estos animales no hay nada que hacer, refiriéndose obviamente a los agentes de ICE, se oye en el clip que se volvió viral. Este operativo ha generado una ola de indignación en la comunidad y usuarios en redes sociales, quienes pues dejan su apoyo en los comentarios a favor de los obreros. Oigan, es que, a ver, si quiere que le hagan una reparación gratis en su casa, o sea, esto ya es abuso. No es nada más el hecho de decir, soy antiinmigrante, no. Esto es abusar de las personas, conseguir un trabajo gratis, bien hecho, rápido y gratis, y tratar de robar. ¿Quiénes
más delincuente? ¿El migrante que entró de manera ilegal y se pone a trabajar y genera dinero? ¿O el norteamericano que los contrata y luego les echa a la migra y les roba su trabajo, les roba su tiempo, hasta sus herramientas? ¿Quién es más delincuente? Usted dígame, porque la verdad es que no debería de pasar, pero sigue pasando. Hay muchísima gente que es abusiva. Y esto, pues debería también de estar penado, no por las autoridades federales, por las locales. A final de cuentas pidió un servicio, se le entregó y no lo pagó. Cuando usted mete un trámite de asilo y el asilo es casi afirmativo, ya está pues la autorización, hay preguntas específicas y preguntas clave que le van a hacer en la corte para tomar ya la decisión definitiva. Entonces, ponga mucha atención, los abogados nos hablan en este siguiente video sobre este tipo de preguntas y qué es lo que tiene uno que responder. Estas fueron las preguntas que le hicieron a mi cliente durante su entrevista de asilo afirmativo en Arlington, Virginia. Este video es la parte 3 de las preguntas, pero estas son las preguntas nuevas que yo nunca había escuchado durante los últimos 6 años que llevo viniendo a Virginia y hoy me sorprendió escucharlas del oficial. Esta persona específicamente entró con parol humanitario a Estados Unidos. Estas son las preguntas. ¿Usted siempre ha estado trabajando desde que entró a Estados Unidos? ¿Usted es dueño de alguna propiedad inmueble o algún tipo de propiedad en Estados Unidos? ¿Usted ha presentado sus impuestos o taxes todos los años desde que usted entró? ¿Usted es dueño de algún negocio? ¿O usted ha creado empleos para ciudadanos o residentes permanentes de Estados Unidos? ¿Usted ha podido mantener relaciones sociales con amigos y familiares mientras está aquí en Estados Unidos? ¿Usted ha ido a alguna iglesia o se ha congregado en algún lugar desde que entró a Estados Unidos? Sí, ¿cómo se llama la iglesia y dónde se ubica? ¿Con cuánta frecuencia usted interactúa con el pastor o los pastores de esta iglesia? ¿Usted lleva a cabo algunas actividades en su comunidad? ¿Qué tipo de actividades usted lleva a cabo? ¿Usted ha recibido algún tipo de reconocimiento o premio en su iglesia o en algún otro lugar en Estados Unidos desde que usted llegó? Estas fueron todas las preguntas que les voy a dejar en esta parte. Sígueme para la próxima parte y recuerden que estas son preguntas para una entrevista de asilo afirmativo. No todos los casos son iguales y no todos los oficiales preguntan lo mismo. Bueno, ahí lo tiene. Siempre le digo y le vuelvo a repetir el día de hoy. Esta información y toda la que le mostramos es genérica. No es un caso específico, mucho menos es su caso específico. Así es que si usted tiene dudas con su caso específico, consulte con su abogado. Y su abogado le podrá decir, ¿sabes qué? Sí, por este lado, o estas respuestas que escuchaste en este video, algunas sí, algunas no, porque tu caso específico dicta otras cosas. Nunca hay que confundirnos y tampoco nos dejemos llevar. Sí, es bueno recibir información, sea buena o sea mala, pero también es bueno filtrarla uno. Uno lo tiene que filtrar, qué es lo que sí me sirve, qué es lo que no me sirve. Y si tengo dudas, consultar con los expertos para que ellos, en mi caso específico, pues me puedan aconsejar mucho mejor. Vamos con otra nota. Estados Unidos deportó a 130 menores migrantes que tenían una protección migratoria especial. Hablando de abusos, hablando de brincarse la ley. Pero bueno, es el gobierno de Estados Unidos, ya lo sabemos. Le cuento los detalles. Resulta que Estados Unidos ha deportado a 130 migrantes, niños, menores, que tenían una protección migratoria especial. Esto durante 2025. El gobierno de Estados Unidos detuvo a 265 menores migrantes con estatus especial de inmigrante juvenil. Y deportó al menos 132, esto de acuerdo con datos oficiales del Departamento de Seguridad Nacional, sus propios datos, no se están inventando. Los datos difundidos por NBC News abarcan del 20 de enero al 22 de diciembre de 2025 y fueron en respuesta a una solicitud de la senadora Catherine Cortés Masto y otros legisladores, quienes pidieron claridad sobre el impacto de las políticas migratorias en este grupo considerado
especialmente vulnerable. Y es que, a ver, se ha hablado mucho de cómo Estados Unidos y el gobierno norteamericano, el Departamento de Seguridad Nacional, violan los derechos humanos, violan las garantías, maltratan a los migrantes, separan familias y no se ha hecho nada. Pero también se ha hablado mucho de casos como este. Los menores de edad no están siendo tratados como deberían ser tratados. El trato al menor de edad tiene que ser diferente al trato que se le da a los adultos. Sin embargo, para la administración de Donald Trump pareciera que todos son iguales y todos son malos. Ha hablado peste de los migrantes, incluyendo a niños, y diciendo que son asesinos, violadores, drogadictos, enfermos mentales, narcotraficantes y mil cosas. El trato debería ser diferente y esto, su propio gabinete, sus propios principios deberían dictarle que tiene que tener un trato diferente, pero pues todos lo sabemos, ¿no? Al parecer el señor presidente de los Estados Unidos, principios es lo que menos tiene. Pero bueno, vamos a seguir. El estatus especial de migrante juvenil fue creado en 1990 como una vía humanitaria para menores extranjeros que han sufrido abuso, negligencia o abandono, y para quienes regresan a su país, regresar a su país representa un riesgo. Para obtenerlo, un tribunal debe determinar que no es viable una reunificación familiar y que el retorno del menor afectaría su bienestar. Este estatus también permite iniciar el proceso hacia la residencia permanente. En 2022, el UCIS implementó una acción diferida que protegía a estos jóvenes de la deportación mientras esperaban su green card y les permitía trabajar legalmente. Sin embargo, esta protección fue eliminada en junio de 2025 bajo la administración de Donald Trump. Todo elimina. Por eso los jóvenes quedaron en un limbo legal. Legisladores demócratas han advertido que estos cambios dejaron a miles de menores en una situación de incertidumbre jurídica. En su carta, el DHS expresaron preocupación por el aumento de detenciones y deportaciones de beneficiarios de este estatus de protección, así como por la práctica de retirarles la acción diferida tras ser detenidos por autoridades migratorias. Actualmente, se estima que más de 150,000 jóvenes con este estatus permanecen en lista de espera para avanzar en su proceso migratorio, todo debido a los retrasos administrativos y más que va a haber, obviamente. Cortés Masto ha insistido en que estos menores fueron identificados como víctimas de condiciones extremas en sus países de origen y, por ley, deberían recibir protección, por ley. El aumento en detenciones y deportaciones de menores con este estatus refleja un endurecimiento en la política migratoria hacia los grupos más vulnerables. Organizaciones y legisladores advierten y han dicho que las medidas actuales podrían contradecir el espíritu humanitario con el que fue creado este programa, pero no les importa. A ellos no les importa nada. O sea, al presidente Donald Trump y a su gabinete no le importa si el espíritu de la ley o del estatus migratorio fue creado porque eran muy buena gente. No les importa. Ellos no son buena gente. Ellos van a sacar a todo el que sea morenito, no hable inglés y no comulgue, como dijeron en alguna ocasión, con la civilización occidental. Así lo dijeron. Bueno, mientras tanto, cientos de jóvenes permanecen en la incertidumbre, enfrentando procesos legales y el riesgo de ser enviados de regreso a sus países de origen, que en muchos casos ya había sido considerados inseguros. Pues así está el tema con estos menores de edad que tenían protección migratoria especial. Hay que tener cuidado. Las oficinas de aduanas, el UCIS, primero está enviando algunas cartas a algunas personas migrantes cobrando multas. En otras ocasiones está enviando cartas diciéndole te tienes que autodeportar y también está revisando caso por caso, así es que hay que tener mucho cuidado. Vamos a ver lo que nos dicen los abogados respecto a este tema. Tengo dos actualizaciones importantes. La primera es que algunas oficinas de UCIS están enviando correos electrónicos a aplicantes y abogados antes de las entrevistas. La sugerencia que UCIS está haciendo es envía tus documentos adicionales o evidencia adicional electrónicamente, es decir, que lo subas a la página antes de la entrevista para evitar traer a la oficina documentos en físico. Esto es importante porque los oficiales pueden chequear antes de que tú llegues a ese momento.
La segunda actualización es que los abogados de inmigración en la comunidad estamos viendo aprobaciones de casos que técnicamente hablando están paralizados. Hay que poner mucha atención en esto porque se pudieran venir cambios para ciudadanos, en los casos de ciudadanos de algunos países que han estado en pausa por algún. Hay que tener cuidado y como siempre, perdón que siempre lo repita, pero es que de verdad tenemos que entenderlo todos. La información que damos es genérica, no es que sea su caso específico. Si ya recibió una de estas cartas, hable con su abogado. Siempre le voy a recordar y a recomendar que hable con un abogado. Si no lo tiene, búsquelo. Si no tiene dinero para pagarlo, consiga uno pro bono. Hay muchos. Y si no consigue uno pro bono, váyase a una asociación, a un club de migrantes, a una casa de cualquier estado o de cualquier país, que las existen en Estados Unidos, y ellos le podrán otorgar, si no es un abogado, sí asesoría legal. Entonces, siempre, por favor, busque quien le pueda asesorar, pero que sea de una manera profesional. Bueno, pues resulta que la nota de esta semana ha sido que el ICE ya está en los aeropuertos de los Estados Unidos. Y la pregunta del millón, ¿qué puede revisar CBP y ICE en los aeropuertos de Estados Unidos? Pues bueno, vamos a escuchar. Ahí le va. En medio de la creciente presencia de las autoridades migratorias en los aeropuertos, una de las dudas más comunes es qué pueden y qué no revisar los agentes. Aunque muchas personas piensan que solo en ICE, en realidad hay varias agencias involucradas, así es que ponga atención, cada una con funciones distintas. Aquí le voy a explicar de forma sencilla qué revisa cada una y cuáles son los derechos al viajar, sus propios derechos. ¿Qué revisa la TSA? Que es la Oficina del Transporte, ¿no? Transportation Security Administration. Es la encargada de la seguridad de los vuelos, por lo que sus revisiones se enfocan en prevenir riesgos. Le revisan la maleta, lo pasan por los rayos X y esto. Le incluye la identificación oficial. Desde mayo de 2025 necesita usted una identificación compatible con la Real ID. Si no la tiene, entonces existe un sistema alternativo llamado Confirm ID que cuesta $45. La revisión física y el equipaje. Pueden inspeccionar su cuerpo, escanear o palpar el cuerpo, ¿no? Y revisar maletas en busca de objetos peligrosos. También buscar líquidos que no se permiten envases de más de 100 mililitros, ya lo sabe. Y los electrónicos. Pueden pedirle que saque su laptop o dispositivo grande para revisarlo por separado. Le pasan una toallita a ver si no tiene restos de drogas y estas cosas. Bueno, la CBP, que puede revisar. Custom and Border Protection. Tiene más autoridad cuando ingresa usted al país. Y entonces, esta autoridad es gracias a la llamada excepción de búsqueda en frontera. Revisan sus dispositivos electrónicos, limitan el acceso a la nube, revisan el efectivo si es que trae, inspeccionan alimentos o productos y toman datos biométricos. Después llega el ICE. El ICE ya entró a los aeropuertos y, de acuerdo con las autoridades inmigrantes and Customs Enforcement, tiene la función de apoyar en otras áreas como accesos y salidas para evitar el paso indebido de personas y permitir que el personal del TSA se concentre en las revisiones de seguridad. Dicen que nada más están en las entradas y salidas, pero le van a estar preguntando, ¿eres de aquí? ¿Hablas inglés? Dame tu credencial, dame tu ID, y ahí es donde vienen todos los problemas. Cuando uno hace una solicitud migratoria ante las autoridades en Estados Unidos puede cometer errores. ¿Cuáles son los más comunes? Escuche. No estar al tanto de estos requerimientos puede causar una demora en su caso. Para ser muy claro, ahora estos jóvenes quieren solicitar la residencia y tienen fecha de prioridad del 1 de enero del 2023 o antes. Tienen hasta el último día de abril para que UCIS reciba su solicitud de residencia. Y es importante que usted hable con un abogado de inmigración, no con un preparador de documentos, no con un notario, no con un paralegal, con un abogado licenciado, porque presentar una solicitud que tenga algún error grave puede causar que usted sea puesto en proceso de deportación.
Y hay muchas personas que piensan, no, es simplemente llenar un formulario. Dado al clima político en el que estamos, ya nada es tan sencillo. Yo he visto casos donde personas han sido puestos en proceso de deportación porque le negaron un permiso de trabajo, una autorización de empleo. Entonces, es sumamente importante que usted esté al tanto de su caso y que haga la gestión con un abogado de inmigración, el de su preferencia. Ahí lo tiene, estos son los errores más comunes, así es que ponga atención. Repito, y repito, busque a su abogado, consúltelo con él, que lo asesore y le diga la mejor manera de hacerlo. Con esto voy a dar por terminado el programa Migraciones de este día. Yo soy Ernesto Méndez Jaramillo y como todos los días, le voy a pedir que nunca, pero nunca se olvide que todos, de alguna u otra manera, somos migrantes. Nos vemos la próxima.